en Desgranando Ciencia 3, yo estaba sentado, ahí donde estáis sentados vosotros. Yo, por entonces, tenía un blog, y lo sigo teniendo, especializado en el uso sostenible del agua, pero miraba las charlas y decía, joder, a mí me encantaría hacer divulgación científica, pero es que yo solo hablo de agua. Es un biólogo tiene 1.000.000 de bichos y de plantas de las que hablar. Un físico habla desde lo más pequeño a lo más grande. Un geólogo habla de piedras, pero anda que no hay piedras. Pero yo solo hablo de agua. Y entonces salieron Carlos Lobato y José Manuel Vidal y hablaron del camarón mantis, que daba un puñetazo tan fuerte que hacía cavitar el agua. Joder, estaban hablando de agua. Y luego salió Arturo Quirante y nos contó el episodio este en Los Simpsons en los que se van a Australia y el agua del váter va en sentido contrario. Joder, tío, estaban hablando de agua. El ser humano es entre el 55 y el 60% de agua. Estamos rodeados de vapor de agua por todos lados y si no bebes agua, te mueres. ¿No será acaso el agua la mejor excusa que existe para divulgar ciencia? Yo digo que sí. Y he venido hoy a intentar demostrarlo. Para ello, tengo una serie de temas aquí. Física nuclear, mecánica de fluidos, física básica, fisiología vegetal, estadística, geología, historia, salud. Y la idea es que yo voy a coger un tema al azar y os tengo que contar una charla. Como no me da mucho tiempo, os voy a contar el tráiler de una charla. Y como tampoco me da tiempo a estar pasando diapositivas, simplemente tengo aquí un fondo chulo que más o menos puede representar lo que va en la charla, hecho con inteligencia artificial, muy de 2023, y como veréis, los detalles como que flojan un poco. Pero bueno, representa un poco lo que vamos a hacer en la charla. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga, que no tengo mucho tiempo. Se va el tiempo. No miro, no miro. Confiáis en mí, ¿verdad? Sí. Medicina y estadística. 8 vasos de 8 onzas. Esta es la regla mnemotécnica que utilizó un médico a principios de siglo para contarle a un periodista más o menos cuánto debe consumir un ser humano. 8 vasos de 8 onzas, que en sistema internacional son 2 litros de agua. Fue tan buena esta analogía que ha llegado hasta nuestros días. Esto tiene varios problemas. Uno de los problemas es que se refiere a todo lo que ingerimos, no solo a lo que bebemos. La segunda es que depende de muchos factores, por ejemplo, pues el peso, temperatura ambiente, el ejercicio que haga. La tercera es que realmente no sabemos exactamente cómo medir esto de manera científica. Lo que tenemos es un concepto llamado ingesta adecuada. Se le pregunta a la población cuáles son sus hábitos de consumo de agua, se calcula la mediana y como se supone que la población no tiene problema de deshidratación, esta ingesta adecuada se considera un valor de referencia. Recuerdo una empresa de agua embotellada que hizo referencia a uno de estos estudios que se hizo en España y la conclusión de la empresa embotelladora era que como la mitad de la población consumía menos de esta ingesta adecuada, la mitad de la población estaba deshidratada y, por supuesto, pues habría que comprarle a ellos el agua. Lo que sí sabemos es que la sed es suficiente para decirnos cuánto tenemos y cuánto no tenemos que beber. Y si te dicen lo contrario es que o te quieren vender agua embotellada o te quieren vender otra cosa peor. Pero eso ya lo tendré que contar en otra charla. Vamos con la siguiente. No miro. Esto es suerte. Mecánica de fluido. Imaginaos, son las 3 de la mañana y en el piso de arriba se oye pum, 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 pum. Ya está el niño de los cojones otra vez a las 3 de la mañana con la pelotita. Un momento. Pero si los vecinos no tienen niños y además están de vacaciones, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran... La estabais pensando, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hay agua que pasa por una tubería, está corriendo y cerramos el grifo, pues el agua choca con el grifo y hay mucha más agua viniendo, que chocan también. Es lo que se le llama golpe de ariete. Como la presión no tiene un sitio a donde ir y el agua es un líquido incompresible, lo que hace es la onda de presión viajar otra vez por el agua, por la tubería, hasta que encuentra algo, otro obstáculo, y vuelve y rebota. Y se forma un tránsito. ¿Vale? Esto puede llegar a velocidades fácilmente de 1000 metros por segundo. Esto lo que puede hacer es que si la tubería no está bien enganchada en todos sus puntos, especialmente en los codos,
Este meneo puede hacer que la tubería rebote con la estructura y haga pom, 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 pom. Este sonido se transmite por la estructura del edificio y por cómo están construidos nuestros edificios se suele escuchar en el techo, se suele escuchar de noche porque hay más silencio y también porque de noche la presión de las tuberías es mayor. Esto, que en un edificio no supone más que una anécdota, en grandes conducciones, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas, sí puede suponer un problema. Y no sé si habéis fijado, pero en algunas se ven unas grandes chimeneas que no sirven para el humo, sino que sirven para el agua. Pero eso ya lo tendré que contar en otra charla. Venga, vamos bien de tiempo. Historia. 14 de agosto de 1975. El tifón Nina toca tierra en China. 4 días después se rompe la presa de Banqiao, generando una ola de 6 metros de altura, 12 kilómetros de ancho, que viajaba a 50 kilómetros por hora. Murieron entre 135.000 y 230.000 personas. La zona se había desarrollado mucho su agricultura en los últimos años. Habían ocupado parte de los cauces y también habían aterrado a los cauces. Esto, combinado a que en la gestión de las presas se daba más importancia a almacenar agua para regar que en la gestión de la avenida y a la falta de infraestructura de mantenimiento, hizo que cuando las lluvias superaran todos los récords históricos, la presa no pudiera aguantar. Se formó un lago de 150 kilómetros de ancho y 300 kilómetros de largo, porque el agua no encontraba salida. Hasta 62 presas o cayeron o fueron bombardeadas desde aviones a propósito para drenar la zona. Aún así, las presas salvaron muchísimas vidas, porque desde que empezaron las lluvias hasta que se rompió la presa pasaron 3 días. Es una historia bastante triste, pero muy interesante, que os tendré que contar en otra charla. Vamos rápido. Fisiología vegetal. ¿Cuánto consumen los geranios? ¿Cuánto hay que regar un geranio? Pues tu abuela te diría que lo suficiente para que la tierra esté un poco húmeda, pero que no se enchortalen, que se aguachinan. Muy cuidado, ¿eh? Esto para un geranio es suficiente, pero para la agricultura, que es muy importante y nos da de comer, no. Hay que hacerlo con un poco más de detalle. Lo que consume una planta se llama evapotranspiración. Lo que se hace es, se hacen estudios en los que se mide la evapotranspiración de una planta, una muy concreta, bueno, una variedad, pero muy cerradita, que se utiliza la misma en todo el mundo. Y se llama eso evapotranspiración de referencia. Luego cojo mi cultivo y le doy muchas cantidades de agua. Si el que se ha comportado mejor ha consumido el 50% de esa evapotranspiración de referencia, solo tengo que medir la evapotranspiración de referencia en mi zona de regadío y multiplicarlo por 0,5 y ya sé cuánto tiene que consumir mi planta. Otras plantas hay que multiplicarlo por 0,6, otras por 0,3. Esta estandarización lo que me permite es que un estudio hecho en los años 70 en California me sirva para hoy en día en la India. Nos sirve para que la humanidad aproveche mejor los recursos hídricos y, sobre todo, para alimentar al planeta. Pero eso lo comentaré en otra charla. Y la última, que la tengo aquí reservada, ¿por qué? Porque es Lorca. Esta es Desgranando Ciencia, dedicado a Lorca. Estudiar poesía desde el punto de vista de la ciencia puede ser un poco complicado, pero vamos a hacer un experimento muy simple, contando. Vamos a contar las más de 100.000 palabras que escribió Lorca a lo largo de su vida. Si vemos los 3 sustantivos que se repiten más, no sé si algún astrofísico lo comentará, pero el primero es luna. No sé si algún médico lo comentará, pero el segundo es corazón. Y el tercero, ¿lo adivináis? Con más de 3 de cada 1.000 palabras, es agua. Le escribió en 1922 a su amigo Melchorito. Los ríos y las acequias se me han entrado. Ahora se debe de decir, el Guadalquivir o el Miño nacen en Fuente Miña y desembocan en Federico García Lorca, modesto soñador e hijo del agua. Y es que Federico utilizaba el agua para contar muchísimas cosas. Y es que Lorca era de los míos, pero eso lo contaré en otra charla. Muchas gracias.